Mi movimiento le hizo retroceder. No fue el respingo de un cachorro asustado, sino la tensión de un soldado que anticipa un golpe. El refugio de Huesca era una cacofonía de ladridos y colas golpeando las vallas metálicas. La luz del sol entraba a raudales por los tragaluces. Los voluntarios ofrecían sonrisas. El ambiente estaba cargado del olor a desinfectante y de un miedo palpable. Y allí, en medio de todo, un cachorro de pastor alemán de 6 meses llamado Rocco estaba acurrucado en el rincón más profundo de su jaula, temblando con tal violencia que su cuenco de agua vibraba. Me detuve. No emitió ningún sonido, ni un ladrido, ni un quejido, estaba simplemente paralizado. Tenía una pata delantera encogida bajo el cuerpo, como si protegiera una vieja herida. El pelaje negro y fuego de su lomo estaba apelmazado y lleno de nudos. Sus ojos oscuros y líquidos tenían una profundidad casi humana que me oprimió el pecho cuando se clavaron en mí. No parpadeó. Tranquilo, amigo, murmuré, relajando instintivamente la postura. Mantuve las manos bajas y los hombros caídos, la misma postura inofensiva que adoptaba al acercarme a los niños tras la explosión de un artefacto improvisado. No los sobresaltes. Muévete despacio. Deja que se te acerquen. Pero Rocco permaneció inmóvil. Solo miraba fijamente. Entonces retrocedió una vez más, como si mis palabras en voz baja le hubieran causado dolor. Una joven del personal, que se llamaba Cristina, se acercó por detrás. Ese es Rocco. Lo abandonaron el mes pasado detrás de una gasolinera tapiada. Tardamos horas en cogerlo. No paraba de intentar esconderse bajo montones de basura. Es diferente. ¿Alguien ha mostrado interés por él?, pregunté, aunque ya estaba seguro de la respuesta. No deja que nadie se acerque salvo la limpiadora del turno de noche. Y tiene que estar cantando para que él lo tolere. Volví a mirar al cachorro. Un pastor alemán de 6 meses que ya se comportaba como si el mundo lo hubiera abandonado y él hubiera decidido devolverle el favor. Mi visita no era para adoptar, solo estaba allí para recoger mantas para una colecta de suministros para veteranos. Pero oí la pregunta salir de mis labios antes de poder detenerla. ¿Qué haría falta para sacarlo de este sitio, solo durante el fin de semana? Parpadeó sorprendida. ¿Tienes permiso de acogida? No lo tenía. Y sin embargo, apenas 20 minutos después, me encontré con una correa en una mano, con un Rocco silencioso y tembloroso caminando a mi lado. No hubo transportín, ni un meneo de cola, solo pasos sigilosos y medidos y un par de ojos que nunca dejaron de vigilar cada uno de mis movimientos. Dentro del coche no prestó atención al mundo exterior ni olisqueó el nuevo entorno. Simplemente se enroscó en un ovillo apretado en el suelo, como si intentara desaparecer. Ya estás a salvo, le dije. Nadie te hará daño aquí. No mostró ninguna reacción. Cuando llegamos a casa, se quedó inmóvil en la puerta de entrada, negándose a cruzar el umbral. Le di holgura a la correa y me eché hacia atrás. Se quedó allí casi 5 minutos antes de meter por fin una pata dentro, y luego la otra. Se fue directamente debajo de la mesa de la cocina y allí se quedó. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en el armario, y simplemente esperé. No sé cuánto tiempo estuvimos así, los dos en silencio, ambos inseguros de lo que estaba por venir. Un cachorro de pastor alemán de 6 meses, aterrorizado por las puertas y los cuencos de comida, dormía ahora a mis pies como si el propio suelo pudiera ceder bajo él. Hacía 10 meses que había dejado el ejército. Había pensado que ya había presenciado todo el espectro de daño que la vida podía infligir. Pero Rocco estaba a otro nivel. No dormí mucho esa noche, no porque Rocco hiciera ruido, estaba perfectamente quieto. Me descubrí escuchándolo constantemente. Cada crujido de la casa, cada ligero cambio en el aire, me hacía girar la cabeza, medio esperando oírlo llorar o intentar huir. Permaneció debajo de la mesa, en silencio y fuera de la vista. A las 2:17 de la madrugada, oí un único gemido. Fue un sonido breve y fracturado, como algo que se escapa por una pequeña grieta. No me levanté. No hablé. Solo susurré, yo también, y esperé a que volviera el silencio. A la mañana siguiente su comida estaba intacta. El cuenco seguía lleno junto a un bebedero que tampoco había sido tocado. Al entrar yo en la cocina, él se retiró aún más hacia el rincón, apretándose contra la pared como si ésta pudiera absorberlo. Me arrodillé asegurándome de no mirarlo directamente a los ojos, y empujé el cuenco 1 centímetro en su dirección. No pasa nada, murmuré.
No tienes por qué confiar en mí. Solo no te rindas. No hubo respuesta. Me serví una taza de café solo, me senté a la mesa justo encima de él y abrí un libro que no tenía intención de leer, solo para darle espacio. Pasaron 30 minutos, luego una hora. Me quedé allí hasta que oí un ruido, un lengüetazo, solo uno, y luego otro. No miré hacia abajo. Cuando se me acabó el café, el cuenco estaba medio comido. Al levantarme, Rocco se encogió, pero esta vez fue más lento, menos un reflejo y más un recuerdo profundamente arraigado. No dije nada y simplemente lo dejé estar. Esa tarde dejé entreabierta la puerta trasera que daba al jardín y me alejé de ella. No lo llamé, simplemente le ofrecí un camino despejado. Unos minutos después, oí unos pasos vacilantes sobre las baldosas, seguidos por el leve crujido de la mosquitera al abrirse. Se quedó en el umbral, como si no estuviera seguro de que el mundo exterior fuera real. Me senté en los escalones del porche de espaldas a él, observando cómo se mecían los pinos. Vamos, Rocco, le dije con suavidad. Es solo el viento, no hace ruido. Entonces una pata contactó con la tarima de madera. No me giré, pero sonreí. La luz del sol tocó su pelaje por primera vez desde que había llegado a casa, haciendo que el pelo negro y fuego brillara con un resplandor que él parecía no saber que poseía. Olfateó la hierba, dio un paso y luego se quedó helado al oír al perro de un vecino. Se retiró inmediatamente a su sitio debajo de la mesa. Así de simple. Lo dejé ir. No lo presioné. Comprendía lo que se sentía cuando el mundo te asustaba hasta hacerte esconder. Esa noche puse su cuenco de comida más cerca del salón, lejos de la mesa. Fue una pequeña prueba. Permanecí en el sofá, fingiendo interés en un libro. Aguantó hasta que apagué la lámpara. Entonces lo oí, el suave sonido de unas patas sobre el suelo, seguido por el delicado ruido del pienso en un plato de metal. Un cachorro de pastor alemán de 6 meses dando un pequeño paso más allá de donde había estado el día anterior. Puede que no pareciera gran cosa, pero para mí fue monumental. No supe que me estaba observando hasta que se me cayó una cuchara. Golpeó la madera con un estrépito y me estremecí, una costumbre de años difícil de quitar. Pero cuando levanté la vista, Rocco estaba asomado por detrás de la pata de la mesa. Tenía las orejas ligeramente levantadas. Su cuerpo no retrocedió. Dije en voz baja, agachándome para recoger la cuchara. Supongo que los dos somos un poco asustadizos. No se movió, pero tampoco se escondió. Solo eso ya me pareció una victoria. Después de eso, empecé a hablarle más. No dándole órdenes, solo compartiendo pensamientos, recuerdos, cosas que no había verbalizado en años. Le hablé de cuando me pilló un monzón en Kandahar y de cómo me chapotearon las botas durante 3 días seguidos. Le hablé del amigo que perdí una semana antes de terminar mi última misión. Le hablé del estofado de carne de mi madre y de mi incapacidad para cocinar arroz sin quemarlo. No me juzgó, solo escuchaba desde las sombras. Fue al 4.º día cuando salió a la vista mientras yo cocinaba unos huevos. No hubo ningún sonido, ninguna advertencia. Sentí un roce en la parte de atrás de la pierna y casi se me cae la sartén. Rocco estaba allí mismo con la cola baja pero no metida entre las patas, la cabeza gacha pero los ojos mirándome. Me quedé completamente quieto. Permanecimos en ese silencio durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 10 segundos. Me arrodillé lentamente y extendí la mano, suspendiéndola en el aire. Sin tratar de alcanzarlo, sin exigir, solo ofreciendo. La olfateó una vez y luego se sentó. No a mi lado sin tocarme, solo cerca, como para poner a prueba el concepto de ser visto y permanecer a salvo. Susurré, ahí estás. Parpadeó. Más tarde esa tarde saqué su correa y simplemente la dejé en el suelo. Se quedó mirándola como si pudiera atacarlo. No insistí. Simplemente la dejé en medio de la habitación, dejando que se convirtiera en parte del mobiliario. A la mañana siguiente le dio un olfateo. Al tercer día la golpeó una vez con la pata y luego me miró. Ese fue todo el estímulo que necesité. Caminamos juntos por el sendero de la entrada. No hubo tirones ni forcejeos con la correa, solo pisadas silenciosas y miradas frecuentes y cambiantes. Un vecino pasó y saludó con la mano. «Perro nuevo», gritó. Asentí. Solo de acogida. Se llama Rocco. El hombre sonrió. Un pastor alemán muy guapo. Asentí de nuevo.
Sí, solo necesita tiempo. Rocco se apretó más contra mi pierna cuando pasó un coche. Pude sentir el temblor en su cuerpo, tan sutil que podría habérmelo perdido si no estuviera atento a él. Pero no corrió. No salió disparado. Se quedó. Esa noche me siguió por el pasillo y se instaló fuera de la puerta de mi dormitorio. No intentó entrar. Simplemente se tumbó allí de guardia con su respiración lenta y regular, como si nos estuviera anclando a ambos al suelo. No dormí bien, pero por primera vez en meses no fue porque me sintiera solo. El sonido de su respiración se convirtió en una presencia familiar, suave y constante justo al otro lado de mi puerta. Cada noche durante una semana, Rocco adoptó la misma posición en el pasillo, enroscado firmemente como si todavía intentara hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer. Pero no desapareció. Se quedó. Una mañana abrí la puerta de mi dormitorio y lo encontré sentado, observándola como si hubiera estado esperando durante horas. Tenía las orejas alerta, los ojos más brillantes. No era una chispa completa, todavía no, pero la llama piloto estaba encendida. Buenos días, le dije y él ladeó ligeramente la cabeza, como si intentara descifrar el significado de la palabra. Empecé a dejar la puerta entreabierta por la noche. Nunca entraba, pero vi su sombra proyectarse en el umbral más de una vez mientras ponía a prueba el límite. Cuando preparaba el desayuno, se sentaba cerca de la entrada de la cocina, ya no debajo de la mesa, ya no escondido, solo cerca, observándome, estudiándome. Y yo lo estaba estudiando a él. Le disgustaba la televisión alta, desconfiaba del lavavajillas y se encogía con el zumbido de la batidora. Sin embargo, ignoraba los truenos y dormía durante los fuegos artificiales, mientras que el crujido de una bolsa de plástico lo hacía salir corriendo con el rabo entre las patas. No pregunté por qué. Simplemente tomé nota. El día 11 recibí una llamada del refugio. Preguntaban si tenía intención de devolverlo o si continuaría con la acogida. Miré a Rocco, que dormía con la cabeza sobre mi bota, y dije, no va a volver. Se rieron y dijeron que ya lo sospechaban. Te eligió a ti, dijo Cristina. Quería pensar que era verdad, pero sentía que más bien ambos habíamos elegido el silencio. Ambos simplemente habíamos dejado de huir. Esa tarde intenté meterlo en la camioneta, la misma en la que habíamos vuelto a casa. Se quedó helado ante la puerta abierta, plantando las cuatro patas como si estuvieran atornilladas al hormigón, con los ojos muy abiertos y la respiración superficial. Sin presiones, le dije. Solo un paseo. Me subí y esperé. No se movió. Pasaron 10 minutos, luego 15. De repente, sin previo aviso, saltó dentro con un único y fluido movimiento. Sin dudar. Pero cuando miré, estaba temblando de nuevo. Arranqué el motor. No gimió ni ladró. Simplemente se enroscó en un ovillo apretado en el asiento del copiloto, apretándose contra la puerta. Conduje despacio, sin un rumbo concreto, solo dando una vuelta por el barrio. No levantó la cabeza ni una sola vez, pero se quedó. Cuando volvimos a casa, abrí su puerta. No saltó fuera inmediatamente. Esperó a que yo saliera primero. Me paré junto a la camioneta y susurré, vamos, Rocco. Vaciló, y luego bajó de un salto. Entramos juntos, sin correa, sin una palabra. Esa noche lo descubrí acurrucado a los pies de mi cama. Me miró una vez, luego apoyó la cabeza con un suave suspiro, como si por fin creyera que nos íbamos a quedar. Sucedió sobre las 3 de la madrugada. Me desperté jadeando, empapado en sudor, con el corazón martilleándome las costillas como si intentara liberarse. La habitación estaba oscura, pero sabía dónde estaba, simplemente me sentía completamente desconectado de ello. El pánico se enroscó en mi pecho, apretando hasta que el aire se sintió denso e inútil. Entonces lo sentí. Un calor que no era pánico, que no era una pesadilla. Era Rocco. Estaba de pie junto a la cama, con la cabeza ladeada, una pata apoyada ligeramente en mi brazo. No hizo ningún ruido. No saltó, ni me empujó, ni lamió. Solo colocó su pata allí, como para anclarme. No sé cuánto tiempo permanecimos así, 1 minuto, quizá 10. Mi respiración se fue calmando gradualmente, mis puños se relajaron. Cuando por fin pude hablar, fue apenas un susurro. Gracias. Rocco bajó la pata, dio una vuelta sobre sí mismo y se tumbó al lado de la cama, no como un guardián, solo como una presencia. Me quedé mirando el techo completamente despierto, pero ya sin miedo. A la mañana siguiente no corrió cuando se encendió el molinillo de café.
No se estremeció cuando se me cayó la caja de cereales. Me siguió al garaje sin dudarlo, se sentó pacientemente mientras yo cargaba herramientas e incluso olisqueó el rastrillo como si nada. Condujimos hasta un tranquilo sendero de un cañón por el que solía caminar antes de que las cosas se pusieran difíciles. No le puse la correa inmediatamente, solo abrí la puerta y esperé. Rocco miró a su alrededor con las orejas moviéndose. El viento soplaba las agujas de pino por el camino de tierra. Un cuervo graznó a lo lejos. Entonces lentamente bajó de un salto y se quedó a mi lado. Caminamos la primera media milla en silencio. Se mantuvo cerca, siempre a mi izquierda, con la cabeza baja pero los sentidos aguzados. De vez en cuando me miraba, como para comprobar si yo todavía pertenecía a este lugar. Yo no sentía que perteneciera. Todavía no. Pero él sí. Llegamos a un claro donde el sendero se abría. Me senté en un tronco caído y Rocco se tumbó en la hierba a mi lado. Observó los árboles y escuchó el viento y por un momento pareció un perro cualquiera, joven, libre y completo. Alargué la mano y le toqué el lomo. No se estremeció. Cuando le rasqué detrás de las orejas, se apoyó en mi mano. Esa fue la primera vez que lo vi cerrar los ojos en paz. Ese mismo día, lo llevé a la clínica veterinaria local para una revisión y para ponerle al día las vacunas. Les advertí que podía ser asustadizo y que no se llevaba bien con los extraños. Pero Rocco me sorprendió. No entró en pánico. Se sentó a mi lado en la sala de espera, observando la puerta. Cuando nos llamaron, siguió mi ritmo. Cuando la veterinaria se arrodilló para saludarlo, Rocco le olfateó la mano y luego volvió a mirarme. Me estaba preguntando, ¿es seguro? Y sin mediar palabra, le hice saber que lo era. De vuelta en casa, se comió la cena junto a mi silla, no debajo de la mesa. Lo observé quedarse dormido con la barbilla en la alfombra, las orejas moviéndose mientras soñaba, 6 meses, solo un cachorro y sin embargo, de alguna manera, ya más valiente que yo. Una semana después, le enganché la correa y no retrocedió. Era temprano por la mañana, el sol arrojaba una luz dorada sobre Huesca, y Rocco estaba de pie junto a la puerta principal como si estuviera listo. No ansioso ni emocionado, sino dispuesto. Eso era suficiente. Empezamos a caminar por el barrio. Al principio se mantuvo pegado a mi lado, cada paso cuidadoso y cauteloso. Cada coche que pasaba hacía que sus orejas se aplanaran. La caída de la tapa de un cubo de basura a 2 casas de distancia envió un temblor a través de su cuerpo, pero no salió disparado. Me miró y le ofrecí lo que pude, una presencia tranquila y silenciosa. Lo mismo que él me había dado aquella noche en que no podía respirar. Nos cruzamos con una mujer que corría con su Golden Retriever. Su perro meneaba la cola y tiró hacia Rocco. Rocco se quedó helado con la cola baja y los músculos tensos. Permanecí en silencio. La mujer sonrió. Solo está nervioso. Está aprendiendo, le dije. Ella asintió. ¿Acaso no lo estamos todos? Después de ese paseo, algo cambió. Rocco empezó a seguirme de una habitación a otra. No era por ansiedad, sino por curiosidad. Si iba al cobertizo, esperaba en la puerta con la cabeza ladeada. Si hacía la colada, se sentaba junto al cesto. Si me sentaba en el porche con mi café, se tumbaba al lado de mi silla, con los ojos escudriñando el jardín como un centinela. No ladraba ni gemía, pero simplemente estaba allí. Ese tipo de lealtad silenciosa era algo que no había sentido en mucho tiempo. Lo inscribí en una clase de adiestramiento básico el siguiente fin de semana, sobre todo para socializar en un entorno controlado con presentaciones seguras. El adiestrador, un hombre llamado David, le echó un vistazo a Rocco y dijo, «Este ha visto cosas». No lo discutí. Rocco se mantuvo cerca durante la clase. Trabajamos órdenes sencillas, siéntate quieto, déjalo. Se mostraba dubitativo y lento al reaccionar. Pero cuando lo hacía bien y yo le decía, buen chico, algo detrás de sus ojos se iluminaba. Solo un destello como si estuviera recordando el perro que podría ser. Pero no fue sencillo. La sala era un torbellino de actividad. Otros perros ladraban, se caían premios, la gente aplaudía. Los ojos de Rocco se movían constantemente como si estuviera trazando un mapa de todas las salidas. En un momento dado, un labrador ladró de repente detrás de él, y Rocco se tiró al suelo. No fue un gesto juguetón, fue puro miedo. Me arrodillé a su lado con la mano suspendida cerca de su cuello. «¿Estás bien?», le dije.
No estás allí. Estás aquí. Y por primera vez se apoyó en mi caricia. De vuelta a casa, nos sentamos en el jardín bajo un cielo lleno de nubes anaranjadas. Le lancé una pelota, sin esperar realmente una reacción. Rocco simplemente la vio botar y luego volvió a mirarme. Me reí. De acuerdo. Un milagro a la vez. No necesitaba que jugara a buscar la pelota. Necesitaba que se quedara a mi lado con la cabeza apoyada en mi zapato como si fuera el lugar más seguro del mundo. No estaba persiguiendo pelotas, pero estaba persiguiendo algo mucho más importante. Estaba persiguiendo la confianza. Y de alguna manera, yo también. Rocco empezó a esperar junto a la puerta incluso antes de que yo cogiera la correa. Todas las mañanas se sentaba allí con la cabeza alta, las orejas alerta, sin menear la cola, solo observando. No era emoción, era algo más tranquilo, como un sentido del propósito. Recorríamos el mismo sendero cada día, el mismo circuito silencioso de pinos y grava crujiente. Todavía se asustaba a veces con el ruido de los neumáticos o la caída de ramas, pero ya no retrocedía. Me miraba, comprobaba y luego continuaba, uno al lado del otro. Ese día, nos cruzamos con un padre y su hijo que paseaban a un Golden Retriever. El niño, que no tendría más de 5 años, señaló a Rocco y gritó, «perro del ejército». Rocco se quedó helado. La palabra pareció tocar algo profundo en su interior. El niño se rió y aplaudió, ajeno a todo. Su padre hizo un gesto de cortesía con la cabeza y siguió su camino. Pero Rocco permaneció quieto con las orejas bajas y el cuerpo rígido. Me arrodillé a su lado y le susurré, «tranquilo, amigo. Tú no eres lo que te han llamado. Ahora solo eres Rocco». Me miró, luego bajó la vista hacia mi mano y lentamente apretó la cabeza contra mi palma. Nos sentamos en un banco después de eso, simplemente observando cómo el viento agitaba los árboles. Su respiración se normalizó. El dolor en mi pecho disminuyó. Me di cuenta de que llevaba unos días sin tener un recuerdo traumático inducido por el pánico, y me pregunté si era por él o solo una coincidencia. No me importaba cuál fuera la razón. Cuando llegamos a casa, hizo algo nuevo. Mientras le quitaba la correa, Rocco entró en el salón, saltó al sofá sin pensárselo 2 veces y se acurrucó justo en el cojín del centro. Me quedé allí, asombrado. ¿Hablas en serio?, le pregunté. Me dedicó un parpadeo lento y luego metió la nariz bajo la pata. Me reí por primera vez en semanas, no una risa forzada, sino una de verdad, desde el fondo de mis entrañas. «Tú ganas». Esa noche me senté a su lado. Vimos una película antigua a la que no prestaba mucha atención. Su respiración se sincronizó con la mía. En un momento dado me moví y su pata se posó en mi pierna. No la retiró. Simplemente la dejó allí como diciendo, «este es mi sitio, y no me voy». Al día siguiente lo llevé de nuevo al centro de adiestramiento. Esta vez entró con más seguridad en sí mismo, todavía cauto, pero con un claro sentido del propósito. El adiestrador, David, soltó un silbido bajo. «Joder, parece otro perro». «No lo es», dije. «Simplemente por fin nos está dejando ver quién es». Trabajamos órdenes más avanzadas, esperas más largas, caminar junto a mí e incluso algunos circuitos de obstáculos básicos. Rocco estaba concentrado, observador. Su mirada apenas se apartaba de mí. Durante una actividad en grupo a una joven se le escapó su cruce de pastor, y el perro se abalanzó en nuestra dirección. En esa fracción de segundo vi el antiguo miedo de Rocco brillar en sus ojos, hombros rígidos, respiración rápida. Pero entonces se puso delante de mí. Solo una pata adelante, protector y alerta. El adiestrador intervino, separando a los perros. No hubo contacto ni daño. Pero Rocco no había huido. Se había mantenido firme. «Eres increíble», susurré arrodillándome a su lado. «Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad?». Parpadeó una vez, luego se apoyó en mí. Y por primera vez no me pregunté si podría ser un perro de servicio, me pregunté si ya lo era. Estuve con el formulario de solicitud en las manos durante más de 1 hora antes de escribir una sola palabra. Era para un programa de adiestramiento especializado para animales de servicio, específicamente para veteranos con TEPT. Una pregunta de admisión me golpeó con fuerza: ¿ha demostrado su perro un comportamiento protector o de anclaje natural durante episodios de angustia emocional? Miré al otro lado de la habitación a Rocco, acurrucado junto a la ventana, observando el mundo con esos ojos tranquilos y sabios.
Sí, susurré. Lo ha hecho. No estaba seguro de si un cachorro de pastor alemán de 6 meses podía ser clasificado oficialmente como un perro de trabajo todavía, pero Rocco ya no era solo un cachorro. Era algo más estable, más sereno, todavía asustado a veces, todavía silencioso, pero siempre vigilante, siempre presente, como si pudiera sentir la tormenta antes incluso de que yo supiera que se estaba formando. Esa noche tuve un recuerdo traumático. Llegó sin previo aviso, de esos que te devuelven directamente al calor, al polvo, a las radios que gritan. Estaba en el garaje buscando una vieja caja de ropa de invierno, cuando el olor a aceite de motor y metal me golpeó como un golpe físico. Me quedé helado con las manos apoyadas en una estantería, los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada. Y entonces Rocco estaba allí, antes incluso de que me diera cuenta de que lo necesitaba. Sin ladridos, sin pánico, solo la presión firme y cálida de su cuerpo contra mi pierna. Caí de rodillas y él se quedó conmigo, sólido e inmóvil, hasta que mi respiración se calmó y mis manos dejaron de temblar. No me arregló, me ancló. Después me quedé sentado en el suelo del garaje con él durante un largo rato, con su cabeza en mi regazo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo lento y constante. Pasé la mano por su lomo sintiendo el músculo sólido, la firmeza. Susurré, me has salvado otra vez, ¿verdad? Levantó la cabeza lo justo para darme un golpecito en la barbilla. Al día siguiente envié la solicitud. La lista de espera era extensa, pero la coordinadora del programa llamó después de leer mi declaración. Su cachorro de pastor alemán suena extraordinario, dijo. ¿Estaría dispuesto a traerlo para una evaluación? Por supuesto, respondí. Está listo. Pero sinceramente no estaba seguro de si yo lo estaba. A Rocco no le importaban las etiquetas ni las credenciales. No necesitaba un chaleco o un título para hacer lo que hacía. Solo necesitaba estar cerca. Ese era su propósito. Ese era su don. Fuimos al centro de evaluación temprano ese sábado. Se sentó alerta en el asiento del copiloto durante todo el trayecto, con las orejas levantadas y la mirada firme. Cuando llegamos, me miró antes de que yo abriera la puerta, como si entendiera la importancia del momento. Dentro me pidieron que detallara sus desencadenantes, su comportamiento en multitudes y su respuesta a la angustia. Les dije la verdad. Le disgustan los movimientos bruscos de las manos. Se estremece ante una voz alzada, pero nunca se aparta de mi lado. Jamás. Evaluaron su capacidad de respuesta, su paciencia y su capacidad para seguir órdenes bajo presión. Pasó todas las pruebas. Pero el momento que les hizo dudar, el que hizo que un evaluador se echara hacia atrás y parpadeara 2 veces, fue cuando simularon un ataque de pánico. Me senté en una silla, cerré los ojos, me concentré en los latidos de mi corazón y dejé que la ansiedad aumentara lo suficiente como para parecer auténtica. ¿Y Rocco? Apretó su cuerpo contra el mío, apoyó la cabeza en mi regazo y permaneció completamente quieto. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio durante 10 segundos. Entonces alguien susurró, eso no es adiestramiento. Es instinto. Y en ese momento supe que Rocco no era solo un buen perro. Estaba hecho para esto. Comenzó como cualquier otra noche. Rocco estaba enroscado en la alfombra junto a mi cama, de espaldas a la pared como de costumbre. Me lavé los dientes, apagué la luz y dejé que el silencio se instalara. Durante un tiempo todo estuvo quieto. Pero sobre las 3:40 de la madrugada, la oscuridad cambió. Mi cuerpo se puso rígido antes de que entendiera por qué. Una sensación fría, pesada y antigua me invadió. Se me cortó el aliento y luego se detuvo. Era el tipo de pánico que no hace una entrada, simplemente llega y lo consume todo. No podía respirar. Me incorporé de golpe, pero la sensación era como ahogarse. Las paredes empezaron a desdibujarse. Me ardía el pecho en busca de aire, pero mis pulmones no funcionaban. Mis manos temblaban violentamente y no tenía ni idea de dónde estaba, dormitorio, búnker, calle, todo era lo mismo. Entonces lo sentí. Rocco se movía, no con pánico sino con un propósito rápido y seguro. Saltó a la cama, no en un frenesí, sino con precisión. Puso una pata en mi hombro, luego la otra. Su cuerpo era pesado, anclándome su pecho contra el mío, corazón con corazón. No me lamía la cara ni gemía. Me estaba sujetando, manteniéndome aquí. Su peso, su calor, su respiración lenta, constante y real comenzaron a sacarme de la espiral. Alargué la mano a ciegas, agarrando un puñado de su pelaje como un salvavidas en la oscuridad.
Y él se quedó quieto. Se quedó. No sé si estuvimos así durante minutos o mucho más. Pero finalmente la presión sobre mis pulmones se aflojó y el aire volvió, entrecortado, tembloroso, pero llegó. Cuando abrí los ojos, su cara estaba a escasos centímetros de la mía. Tenía las orejas bajas, los ojos muy abiertos, no de miedo, sino de intensa concentración. «Me has traído de vuelta», susurré con un hilo de voz. Parpadeó una vez, cambió su peso y apoyó la cabeza en mi pecho. Esa fue la primera vez que lloré delante de él. No de miedo ni de pérdida, sino de alivio. Este cachorro de pastor alemán de 6 meses había logrado lo que la terapia, la medicación y el silencio no pudieron. Me había alcanzado. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina, mirando mi café como si contuviera todas las respuestas. Rocco estaba tumbado debajo de la mesa de nuevo, no por miedo esta vez, sino por costumbre, por comodidad. Alargué la mano, le acaricié la cabeza y dije las palabras en voz alta por primera vez. «No eres solo mi perro». Levantó la vista moviendo las orejas. «Eres mi salvavidas». Más tarde esa semana, recibí una llamada de la coordinadora del programa. Rocco ha sido aprobado para la certificación completa de servicio para TEPT. Necesitará una sesión supervisada más, pero su comportamiento bajo estrés es extraordinario. Me quedé sin palabras, no porque estuviera sorprendido, sino porque en el fondo, lo había sabido todo el tiempo. No se había convertido en un perro de servicio esa noche. Ya lo era. Simplemente lo había demostrado en la oscuridad, cuando nadie miraba y yo más lo necesitaba. El chaleco llegó en una caja de cartón lisa, sin ceremonia. Estuvo en la encimera de la cocina durante horas mientras yo me limitaba a mirarlo. Rocco dio unas vueltas a la mesa, lo olfateó una vez y luego me miró con esa mirada tranquila e indescifrable suya. El parche cosido en el lateral decía, perro de servicio para TEPT. No molestar. Lo sostuve sintiendo su peso, no solo el nylon y el hilo, sino el significado que tenía para ambos. Cuando finalmente le abroché las correas alrededor del pecho, Rocco se quedó perfectamente quieto. No se estremeció ni se movió, simplemente lo aceptó como si estuviera asumiendo un papel que siempre había estado destinado a él. «Te lo has ganado», susurré ajustando la última correa. «Te has ganado cada centímetro». Hicimos nuestro primer viaje en público esa tarde a una ferretería. Era ruidosa, concurrida y llena de luces fluorescentes, carros traqueteando y voces resonando. Rocco caminaba a mi lado, sereno y tranquilo. La gente miraba, algunos sonreían. Unos pocos señalaban. Una niña le preguntó a su madre qué clase de perro era. La madre respondió en voz baja, «Es un cachorro de pastor alemán, cariño. Pero está trabajando, así que no lo acariciamos». Rocco no les hizo caso. Se mantuvo concentrado en mí. Cada paso, cada giro, estaba presente. No me había dado cuenta de cuánta tensión acumulaba en lugares públicos hasta ese paseo. Pero Rocco parecía saberlo. Cada vez que me tensaba, se acercaba más. Si me detenía en un pasillo, se apoyaba ligeramente en mi pierna. Sin ruido, sin drama, simplemente allí. En la caja al cajero se inclinó y dijo, «Es un perro precioso. Debes haber pasado años adiestrándolo». Sonreí. Él me adiestró a mí. Fuera, mientras abría la puerta del copiloto, Rocco esperó la señal. Di unos golpecitos en el asiento y él saltó con elegancia, se acomodó en su sitio y miró por el parabrisas como si explorara el camino por delante. Condujimos a casa sin hablar, pero el silencio se sentía pleno y seguro. Esa noche abrí un correo electrónico que no había tenido el valor de tocar en meses. Era una invitación de un centro local de ayuda a veteranos. Estaban empezando un nuevo programa de mentoría entre pares, conectando a exmilitares con animales de apoyo. Buscaban voluntarios. Me quedé mirando la pantalla, dudando. La idea de entrar en una habitación llena de extraños, incluso de otros veteranos, todavía me oprimía el pecho. Rocco estaba a mis pies, con la cabeza sobre las patas, observándome desde debajo de la mesa. «¿Crees que podríamos ayudar a alguien más?», pregunté en voz alta. No tuvo que moverse. A la mañana siguiente entramos juntos por las puertas del centro. Yo con vaqueros y una sudadera vieja, Rocco con su chaleco. Las cabezas se giraron. Alguien comentó, «Ese es el perro de las evaluaciones». Un hombre en la esquina, quizá de unos 30 y tantos años, con tatuajes en ambos brazos y los ojos hundidos por demasiadas noches sin dormir, clavó su mirada en Rocco.
Rocco le devolvió la mirada y luego caminó lentamente hacia él. Se sentó tranquilo y vigilante. El hombre se quedó mirando un largo momento, luego susurró algo que no pude oír. Rocco le sostuvo la mirada. Más tarde el hombre se me acercó y preguntó ¿cómo se llama? Rocco. Él asintió. Hace 7 años que no toco a un perro. Le estreché la mano. Fue entonces cuando comprendí que esto ya no se trataba solo de mí. Rocco no era solo mi salvavidas, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Seguimos volviendo. Cada jueves por la tarde Rocco y yo entrábamos por las puertas del centro de veteranos. Sin fanfarrias, sin anuncios, solo pasos silenciosos y una mirada que comunicaba más de lo que las palabras jamás podrían. Algunos de los chicos eran callados, otros no podían parar de hablar. Algunos reían demasiado alto, otros nada en absoluto. Pero todos y cada uno de ellos observaban a Rocco. Al principio era desde la distancia, luego desde el otro lado de la habitación. Lentamente uno a uno empezaron a acercarse. Una mano en su lomo, una caricia detrás de la oreja, un buen chico susurrado, como si no estuvieran seguros de tener derecho a decirlo. Rocco lo aceptaba todo con la misma tranquilidad que me ofrecía a mí sin buscar nunca atención, solo proporcionando una presencia. De alguna manera, eso era suficiente. Un hombre, Benjamín, se sentó en la esquina durante 3 semanas sin dirigirme la palabra. A la 4ª semana, preguntó si podía pasear a Rocco por el patio. Acepté. Estuvieron fuera 15 minutos. Cuando volvieron, los ojos de Benjamín estaban rojos. No ofreció ninguna explicación, no era necesaria. Más tarde lo vi de pie junto a Rocco con una mano apoyada en el chaleco y la otra sosteniendo un cigarrillo que se había consumido hasta el filtro sin que él le diera una sola calada. Es más que un perro, dijo Benjamín. Asentí. Es un soldado como nosotros. Ese fin de semana, construí una cama elevada para Rocco junto a la mía. No porque la necesitara, sino porque lo quería más cerca. Esa noche se subió a ella sin dudarlo, se acurrucó en una postura de confianza, apoyó la espalda contra mi pierna y soltó un suspiro como si por fin supiera que estaba en casa. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en 2 años. A la mañana siguiente recibí una llamada de una cadena de televisión local. Alguien del centro había compartido nuestra historia. Querían presentar a Rocco en un reportaje sobre animales de servicio y recuperación. Mi primer instinto fue decir que no. No quería ser el centro de atención. No quería tener que dar explicaciones. Pero entonces miré a Rocco con la cabeza sobre las patas, las orejas moviéndose al oír a los pájaros de fuera. Pensé en todos los otros hombres y mujeres que todavía se despertaban solos en la oscuridad. Sí, dije. Lo haremos. La entrevista fue directa. Hablé de los primeros días, los respingos, el silencio, la primera noche que me rescató. La periodista preguntó, ¿cuándo supo que era diferente? Respondí sin tener que pensarlo. La noche en que no podía respirar y él me obligó a quedarme. Rocco se sentó a mi lado todo el tiempo, sereno y tranquilo, llevando su chaleco con esa mirada silenciosa y firme. Después de que se emitiera el reportaje, empezaron a llover correos electrónicos de otros veteranos, de familias, de refugios. La gente escribía que había perdido la esperanza, que no creían que existieran perros como Rocco, que quizá visitarían un refugio ese fin de semana. Leí cada mensaje, algunos en voz alta, otros más de una vez. Rocco nunca reaccionó a la atención ni a los elogios. Pero una noche, mientras estaba sentado junto a la hoguera en el jardín, viendo las brasas flotar hacia las estrellas, se acercó y suavemente colocó su pata en mi rodilla. No hubo ningún sonido, solo ese mismo mensaje simple que siempre me había dado: estoy aquí. Estamos bien. Y por primera vez le creí de verdad. El viaje de Rocco de abandonado a sanador es profundo. Solía creer que el rescate era una transacción de un solo sentido: salvas a un perro, le das una segunda oportunidad. La realidad, he aprendido, es que a veces son ellos los que te sacan de los escombros. A Rocco lo encontraron detrás de una gasolinera, temblando, en silencio y olvidado. Ahora entra en habitaciones llenas de veteranos de combate y les ofrece una sensación de paz. Me ancla cuando los malos sueños atacan. Se inclina hacia la fragilidad de los demás sin dudarlo. Es más que un cachorro de pastor alemán con un chaleco, es un sanador, un soldado por derecho propio. Cada vez que lo veo apoyar la cabeza en el regazo de alguien que creía que nunca más se sentiría seguro,
recuerdo aquella noche en mi dormitorio, el pánico, el peso, la pata en mi pecho. No me pidió mi confianza. Me enseñó a encontrarla.